Hola, hola, yo soy Bri y en este espacio exploramos el psique a través del tarot y el símbolo. El día de hoy vamos a hacer una práctica de simbolismo. Te voy a contar un cuento y mientras lo escuchas quiero que te preguntes: si esta historia fuera una carta del tarot, ¿cuál carta sería? No busques la respuesta correcta. Busca la carta que tenga sentido para tu intuición, ¿va? Y a esta serie de prácticas le vamos a poner por nombre ¿qué carta del tarot vive en esta historia? En la antigüedad, el sol parecía estar cada cierto tiempo enojado durante el día y de repente el día se hacía noche y se sentía el miedo, la incertidumbre, la oscuridad y el vacío. En ese momento el sol desaparecía, o eso parecía, y hacía que las emociones salieran de donde sea que estuvieran escondidas. Guerreros, niños, mujeres medicinas. En el tiempo de sombra, la verdad no habla en voz alta, susurra desde el agua profunda del corazón. En ese tiempo en el que el cielo aún hablaba con claridad a los hombres, el sol era considerado el guardián del orden. Cuando él caminaba alto y firme sobre el valle, las cosechas crecían rectas, los caminos parecían seguros y los corazones sabían hacia dónde dirigirse. Pero hubo un día en que el sol desapareció. Primero fue un temblor en la luz, luego un silencio extraño en las aves y finalmente la sombra. Los pueblos de Anáhuac levantaron la mirada y vieron cómo el cielo se oscurecía en pleno día. El sol, padre de la claridad, estaba siendo devorado por la boca invisible del cielo. Nadie sabía cuánto duraría. Nadie sabía si volvería. En la gran ciudad de Tenochtitlán, los sacerdotes encendieron copal. El humo se elevó como plegaria hacia un cielo que ya no respondía. Los guerreros se miraron entre sí, sin hablar. Las madres abrazaron a sus hijos. Cuando el sol se oculta, decían los antiguos, el mundo entra en un sueño incierto y en ese sueño las decisiones se vuelven borrosas. Ese mismo ciclo de sombras fue también el tiempo en que hombres extraños llegaron desde el oriente montados sobre animales nunca vistos, cubiertos de metal brillante, traían palabras desconocidas y promesas envueltas en luz ajena. Muchos pensaron que eran enviados del cielo. Otros sintieron en el estómago la advertencia que llega antes de la tormenta. Pero el cielo estaba oscurecido. Y cuando el cielo se oscurece, la percepción se vuelve un espejo de agua nocturna. Refleja, sí, pero no muestra con claridad. El sol, símbolo del orden y la estructura, al parecer haberse retirado sin su presencia firme, provocó que las decisiones se tomaron entre dudas, presagios y visiones. Se interpretaron señales, se esperaron respuestas, se confundieron sombras con caminos. El eclipse no fue solo un fenómeno del cielo, fue también un fenómeno del alma colectiva. Porque cuando la luz se retira, lo que gobierna es el territorio de los sueños, de los miedos, el pandemonio y de los símbolos. La noche entra, aunque sea día, y en esa penumbra cada quien debe caminar guiado por su intuición o perderse en sus propios espejismos. Cuentan los abuelos que el sol siempre regresa, pero no siempre regresa al mismo mundo que dejó. Cuando la luz volvió a bañarse sobre el lago y los templos, muchas cosas habían cambiado. La historia había girado, el rumbo había sido decidido en medio de la sombra. Desde entonces, cada vez que el cielo se oscurece y el sol se oculta por un instante, los sabios recuerdan. Hay temporadas en que la claridad se retira para que el ser humano mire hacia adentro. Hay momentos que no se puede avanzar con certeza, solo con sensibilidad, sintiendo nuestros sentimientos de verdad. Y hay noches en que el camino no se ve, pero se siente. Porque en el tiempo de sombra, la verdad no habla en voz alta, susurra desde la agua profunda del corazón.
Esta historia habla de un momento donde no todo es claro, donde la intuición y el miedo caminan juntos. Por eso, la carta que vive en este cuento es la luna. En el tarot, la luna representa lo que no vemos con claridad. En el psique humano aparece cuando estamos atravesando procesos internos profundos, pero todavía no tenemos palabras para poder explicarlos o una perspectiva para entenderlo. La luna no es una carta de locura, es una carta de sensibilidad que yo personalmente relaciono a la temporada de eclipses. Nos recuerda que hay momentos en la vida donde primero sentimos y después entendemos. ¿Y tú elegiste esta carta o te imaginaste otra? Gracias por escucharme hasta el final. Nos vemos en nuestra siguiente práctica.